Buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan y se conectan desde Argentina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar esta tarde-noche con nosotros. A nombre de la Red Latinoamericana y Caribeña de Investigadoras e Investigadores en Ciencias del Envejecimiento y Gerontología, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Les damos la bienvenida a este encuentro de diálogo que forma parte de las actividades que impulsamos en el seminario de actualización permanente en temas gerontológicos. Y hoy nos convoca un tema que atraviesa de manera muy importante a las sociedades, a nuestras sociedades en la región, que son las condiciones en las que está envejeciendo América Latina y las luchas por la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Tenemos la oportunidad en esta tarde-noche de dialogar con integrantes de la multisectorial en defensa de la seguridad social de Argentina, que es un movimiento que tengo entendido que surge en el 2016 en un contexto de defensa de la seguridad social y que se ha convertido sin duda alguna en un referente de organización, resistencia y de acción colectiva. Como sabemos, envejecer no es solo un proceso biológico. Hoy más que nunca estamos claros en que se trata de una experiencia social que está atravesada por las desigualdades, relaciones de poder y por formas de reconocimiento o de negación de los derechos de las personas mayores. Por eso, cuando hablamos de seguridad social, no solamente nos referimos a jubilaciones y a pensiones, hablamos de dignidad, hablamos de condiciones de vida, de acceso a la salud y de reconocimiento social. Lo que hoy está pasando en Argentina, sin duda alguna, nos interpela a todos los países de la región. Las luchas de las personas mayores organizadas nos están permitiendo ver que la vejez no es una etapa de vida que se cursa en la pasividad y el conformismo. Por el contrario, está resultando un campo de disputa, un campo de acción política y de construcción colectiva. Este conversatorio que tendremos esta tarde-noche con la compañía y los compañeros de la multisectorial busca justamente que podamos escuchar, que podamos comprender y aprender de quienes están en el territorio, de quienes todos los días están en la lucha, sosteniendo semana a semana la defensa de sus derechos, poniendo la voz, poniendo el cuerpo y poniendo la experiencia. Agradecemos de manera muy especial a la Cátedra Tercera Edad y Vejez de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de manera particular a Ricardo Yacob y a Roxana Barone, quienes nos permitieron conocer la oportunidad de conocer a Luis, a Reinaldo y a René, con quienes dialogaremos en un momento más. Eh, y pues un agradecimiento muy especial, reiterativo, porque para nosotros es muy importante conocerles y tener la oportunidad de escuchar la experiencia que nos van a compartir esta tarde Luis, René y Renaldo. Entonces, antes de que demos voz a nuestros invitados, a nuestra invitada, quisiéramos que ver el siguiente video que hemos preparado. Así es que, maestro Luis, si nos hace favor de poner el video.
Pues esa es la lucha, una muestra de la lucha que están teniendo las compañeras y los compañeros en Argentina. Nos permite dimensionar y darnos cuenta que se dice fácil estar cada miércoles, pero no exageramos cuando decimos que ponen la voz, pero también ponen el cuerpo. Entonces, yo quisiera que, por favor, Luis, René y Reinaldo se presenten. Quién es Luis? ¿Quién es René? ¿Y quién es Reinaldo? Arranca vos, René. Bueno, yo soy René Girardi, soy responsable del Frente de Personas Mayores de la organización Unidos y Organizados. Y bueno, hacemos múltiples actividades, nos presentamos a la multisectorial, nos presentamos ante la legislatura del gobierno de la ciudad, tenemos centro de jubilados y nos movemos permanentemente en defensa de nuestros derechos, que además es la defensa de todos los que vienen detrás, que algún día también se tendrán que jubilar. Gracias. Sí, yo soy Luis Rivadeneira, ¿sí? Militante político y social, adultos mayores porteños se llama el sector nuestro, y como René, desarrollamos no solamente la lucha callejera, sino también tratando de presentar proyectos, ideas, iniciativas ante la legislatura, ante el Senado, ante diputados. Normalmente no tenemos resultados positivos, pero tenemos una paciencia. Pero tenemos ganas y tenemos, como dice el compañero, paciencia, ¿sí? Y somos parte de la multisectorial. Mi nombre es Reinaldo Sarraute, militante también como Luis de adultos mayores porteños y también de un centro de jubilados que está ahí muy cerquita del Congreso, el Centro de Jubilados Esperanza. Muy bien. Quería, Adelante, sí. si me disculpan, una aclaración. La multisectorial nace en el 2024. Es el Ah, fruto de la unidad de distintos sectores que venimos desde el 16, del 17, luchando, muchas veces juntos, muchas veces en forma individual, ¿sí? Hasta que llegamos a una síntesis, que es esta donde tomamos, como bien dijiste, la seguridad social en toda su, Dimensión. en toda su esencia, y está compuesto por las tres centrales sindicales, o sea, la CGT, las dos CTA, por partidos políticos, Bancaria. por organizaciones sociales, por organizaciones de derechos humanos, y fundamentalmente con muchos centros jubilados o grupos de adultos y adultas mayores que se consustancian con nuestra lucha y avanzan. Y en honor a René, tengo que decir que un porcentaje altísimo de la masa que protestamos son compañeras, Así es. son compañeras. Como de costumbre, y las compañeras estarán de acuerdo conmigo, estoy segura, las mujeres siempre somos los que vamos al frente en general. Sí, Por algo exacto. tenemos acá madre de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Abuelas de Mayo, Plaza de y una Mayo. gran mayoría de mujeres, es verdad, protestando siempre en estas organizaciones. Y Ok. los varones haciendo caso. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a continuar. Les invitamos a las personas que están conectadas. Tenemos nuestro chat para que puedan ahí, por favor, anotar alguna pregunta, algún comentario y a través de Liliana Velato vamos a estar haciendo algunos cortes para revisar cómo vamos en el chat y ver qué es lo que colocan ustedes para que también pueda haber esa manera de interactuar con Luis, Reinaldo y René. Eh, Cuéntenos un poco para ir entrando en materia, para poder dar una suerte de contexto. Nosotros, bueno, sabemos que desde hace muchos años, desde antes de mi ley, Argentina y en particular las personas mayores en Argentina
han sabido, a diferencia de otros grupos de personas mayores en otros países, han sabido organizarse y han sabido generar una conciencia de la organización y de la defensa y exigibilidad de sus derechos. Platíquenos un poquito cómo es que se da esto, qué condiciones sociales, económicas, políticas se dieron para que ustedes como personas mayores o quienes les precedieron se comenzaran a organizar de esa manera y que pues es como, digamos, la base para el movimiento que tienen ahora, ¿no? No es un movimiento que surge de manera espontánea, hay una historia. ¿Nos pueden contar un poco? Bueno, los tres, como muchos de los integrantes de la multisectorial, venimos de distintas historias. En general, hemos, hemos sido y somos militantes activos, sociales, políticos, sindicales. Tenemos también integrantes de todos estos espacios que nosotros le decimos silvestres, o sea, gente común que muchas veces no se ha sentido interpelado por distintas problemáticas, pero esta sí cuando nos tocan en una situación a veces tan endeble que nos encontramos, se han volcado. Pero en general venimos de experiencias de lucha. Particularmente yo he sido, obviamente, trabajador, he trabajado en mi sindicato, particularmente en la época de nuestra dictadura he estado detenido, y salí y siempre me parece que con un denominador común, que es la solidaridad, es pensar en el otro, más allá de cómo se encuentra uno, ¿sí? Algo que decimos acá, nadie se salva solo. Y otro término que usamos y que creó Cristina, que la patria es el otro. Entonces, hoy lo que hacemos es simplemente seguir con una lucha que tenemos desde hace muchísimos años. Lo que pasa que esta ha sido más descarnada aún que la que hemos sufrido durante la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Esto es más salvaje. Esto es más salvaje y se ensaña fundamentalmente con los más débiles, no solamente con los viejos, con la gente en situación de calle, con los discapacitados, con, Niños con enfermos. los niños. Es muy difícil de explicar. Tal vez ustedes lo ven por los medios, pero sentir la crueldad, el desinterés y la falta de humanidad es tremendo. Es en una de esas más nocivo que un balazo o un palazo. Ver que estamos manejados por animales, por animales sin ningún tipo de Sí. sentido de la humanidad es tremendo. Sí, venimos todos bastantes de diferentes lugares, pero siempre la lucha es pensar, como dijo Luis, en el otro, pensar en la patria, defender los derechos que son derechos humanos y que son inherentes a la persona, son inherentes al ser humano. Y vienen estos gobiernos que los sacan de cuajo, nos dejan sin ninguna protección y que deterioran totalmente la forma de vida de cada uno de nosotros. Y detrás de nosotros, como dije antes, viene todo el resto que no va a acceder a ninguna de las pocos beneficios, digamos, que tenemos, que no son beneficios, perdón, son de los derechos humanos que tenemos ahora, ¿no? Y venimos peleando hace bastante, porque hemos tenido en el medio un gobierno como el de Macri que empezó con toda esta destrucción. Cuando veníamos de 12 años de gobierno, que fue el primer gobierno peronista de este siglo, que tomó, obviamente, conciencia, porque es un gobierno peronista, de cómo tienen que quedar firmes los derechos que les corresponden a las personas y que se hicieron efectivos todos esos derechos, ¿no? Y que después empezaron a quitarlos y ahí en donde nosotros empezamos a pelear para
volverlos a tener todos estos derechos, ¿no? Entonces, desde distintos ángulos, distintas partes, distintas extracciones, educacional, económica, laborales, estamos todos peleando por esto mismo que estamos perdiendo de forma espantosa, ¿no? Claro. Sí, estamos bajo un gobierno sumamente cruel, sumamente cruel. Era inimaginable que podía ocurrirnos una cosa así, pero bueno, aquí estamos y no entendemos que no hay otra salida que, Ujú. digamos, dar a conocer nuestros derechos, eh, eh, procurar la mayor organización posible en defensa de ellos, eh, digamos, no, no entendemos otra cosa que luchar por nuestros derechos. Y estar en la calle, ¿no? Que es una característica que han tenido también las organizaciones populares acá en nuestro país, estar en la calle protestando. Teníamos un lema que, bueno, un poco había salido acá del compañero Luis, que decía, si hay veto, porque salían las leyes del Congreso, el El gobierno. presidente que tenemos ahora las vetaba, volvían al Congreso, sacaban el veto, bueno, lo mismo no se implantaba. Entonces siempre decíamos, si hay veto, hay calle. Tenemos que estar en la calle, nos tenemos que manifestar, tenemos nuestros problemas, todas las cosas que se nos oponen, todas las Fuerzas Armadas y demás, con temores, no temores, algunos más, otros menos, pero siempre nos van a encontrar peleando, luchando en la calle. Además, con una característica que me parece que todavía no se comprende del todo, sobre todo en la clase trabajadora. Nosotros tenemos una edad determinada, una finitud. En realidad, de fondo, nuestra lucha no es por nosotros solamente, es por lo que nos sucede, por nuestros hijos, Claro. por nuestros nietos, que no se van a poder jubilar, no van a tener acceso a los medicamentos. Y estoy hablando de cosas básicas, no estoy hablando de los derechos que, como dijo René, tuvimos durante lo que nosotros decíamos la década ganada, ¿no? No teníamos que preocuparnos. No nos sobraba nada, pero no teníamos que preocuparnos por la comida, no teníamos que preocuparnos por los medicamentos, no teníamos que preocuparnos por nada que no sea tratar de vivir una vida absolutamente normal. Poder ir al teatro, un teatro de vez en cuando, comprarnos un libro, escuchar música, salir de vacaciones, cosas que hoy parecen, donde hay compañeros y compañeras que hacen una sola comida por día, que no tienen acceso a los medicamentos. Estamos teniendo en situación de calle a adultos y adultas mayores, cosa que antes no pasaba. O sea, no pueden pagar las rentas, los alquileres. O sea, la situación que vivimos es muy difícil ponerla en palabras, porque es tremendo, es terrible. Además, eso produce, por un lado, estamos un poco, nosotros somos la cara visible. También quiero aclarar que no solamente la multisectorial sale a la calle, salen otros grupos más organizados, menos organizados, espontáneos. Nosotros lo que vimos en el video, digamos, es una caricia al alma para nosotros, pero tenemos que decir que hay muchísimos compañeros que también compartimos la lucha, que están en otro tipo de organizaciones, ni mejores ni peores, otras organizaciones, que uno de los, digamos, de los ilusiones y ambiciones que tenemos es en algún momento dado estar todos juntos para poderle dar un mazazo final a este gobierno absolutamente insensible. Ahora que tocas, Luis, este punto para seguir en contexto y que podamos ayudar a que quienes están ahorita conectados, escuchándoles, conectadas, platíquenos un poco este gobierno de Milei. Que ya nos has empezado a contar que, bueno, ya hay situación de calle, el asunto de los ingresos, pero para quienes no conocemos bien,
el contexto. ¿Qué es lo que está ocasionando en las poblaciones mayores desde la llegada de Milei, sus políticas represoras, económicas, etcétera? ¿Qué se les está quitando? ¿Qué se les está restringiendo? Y de no cambiar esto, ¿qué escenario sigue para las personas mayores en Argentina? Mira, la respuesta es múltiple. Para ponernos un poco en contexto, hoy la retribución, la jubilación que recibimos, la jubilación mínima, que es la que cobra más de la mitad 70. el 60% de los jubilados, es de 380.000 pesos, unos $270. Al Lo que, mes, co- lo que cobran Sí, al esto mes. por mes, sí. tienen un bono de 70.000 pesos argentinos, que son $50. Que está En copiando. total, el ingreso hoy son $320, ¿sí? En un país donde ha aumentado absolutamente todo, sobre todo lo que sentimos, nos perjudica el valor de la nafta o del gasoil, pero más nos perjudica los alimentos y los medicamentos. Esa es una parte del problema, como para ponerlos en contexto. Ahora mis compañeros van a hablar de De otros Sí, aspectos. otros aspectos. una medida de lo que señalaba Luis es que el poder adquisitivo se redujo más o menos a la mitad. Pero además, como la inmensa mayoría tiene no solo jubilaciones básicas como lo que acaba de mencionar Luis, sino que además los salarios en general de los trabajadores son sumamente bajos, la mayoría no alcanza para 15 días, 12 días del mes. O sea que es una situación que cada vez está siendo más insostenible. Y se está viendo, porque hay como una especie de cambio, por decirlo así, en la opinión pública en general. O sea, el gobierno que ganó las elecciones en balotaje, hoy por hoy está más o menos en un 30% de apoyo con lo cual ya pronunciándose en contra de estas políticas hay más de un 60% de la población. O sea, la medida de la profundidad digamos, de las políticas que puede aplicar este gobierno, de la extensión, la da justamente la medida en que la sociedad se lo banque. Y no ya hay Rechazo. mucho rechazo, mucho rechazo. De hecho, los medios de comunicación oficialistas, por ejemplo, o sea, digamos que apoyaron y a fondo a este gobierno en todo momento, hoy, hoy ya están mostrando las carencias, las debilidades, incluso también la corrupción de este gobierno. Que eso ayuda para que la gente empiece a darse cuenta de lo que está pasando. Claro, además del estómago, claro, del estómago. Sí, nosotros corremos el riesgo además de perder la jubilación, de que no podamos tener más jubilaciones. En un momento dado se privatizaron las jubilaciones y después se logró que esas jubilaciones volvieran, el manejo de la jubilación, al Estado. Pero corremos el riesgo de perder que no haya más jubilaciones y en un momento dado, en el año 2014, se hizo una moratoria, que era la expresión del pago de la deuda previsional que podían tener las personas que estaban en edad de jubilarse, pero que no tenían la cantidad de años posibles de aportes. Y no los tenían porque a lo mejor no trabajaron de manera continuada, porque los empleadores no le hicieron los aportes, porque desapareció el lugar donde trabajaban en negro de manera discontinua, muchos motivos por el cual todos perjudicaban a la gente que trabajaba. Entonces, ahí hicimos mucha defensa de eso porque la quisieron voltear, después se prorrogó, logramos que se prorrogara esta moratoria porque tenía una fecha de finalización que le permitió jubilarse a montones de personas, fundamentalmente a las amas de casa que no tenían jubilación porque el trabajo de ama de casa o de cuidados de la familia no era reconocido, por supuesto, en un mundo capitalista, no era reconocido como un trabajo, porque no tenía ninguna producción, digamos, no producía nada y por lo tanto no tenía que recibir ninguna retribución.
Eso se hizo también durante el gobierno este que mencionamos, se le dio la posibilidad que las amas de casa se jubilaran. Y lo mismo con las personas que trabajaban en las casas de familia, que si bien tenían desde el 1975, creo que se había empezado a implementar, que se les diera una jubilación, eso no se hizo efectivo hasta el 2001, pero fue bajo el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner que realmente se hizo efectivo para que eso se cumpliera, se cumpliera. Entonces, eso lo estamos perdiendo, que es una, además, la moratoria era que se podían jubilar, pero una vez jubilados tenían que pagar durante un cierto tiempo lo que no habían pagado en su momento, y después empezaban a cobrar toda la jubilación. Eso, en el momento, en el gobierno de Macri, fue reemplazado por lo que se llama PUAM, que es la pensión universal para los adultos mayores, que no podía ser más del 80%, no tenía otras retribuciones de la mínima, es cierto, de la mínima, y además, si se moría el cónyuge o la cónyuge, no le podían pasar ninguna pensión, se terminaba ahí. Entonces, eran muchos los problemas que iba a traer todo eso, y ahora estamos volviendo a esa situación, a la privatización de la jubilación, donde cada uno va a poder no va a poder hacer nada. Cuando termine el trabajo, si es que consigue un trabajo reglamentario, un trabajo dentro del sistema, y si no, no sé qué pasará. Porque hay muchas ideas respecto de esto, de que somos los viejos, ya somos demasiados y que nos tenemos que morir, ya no servimos más. Por supuesto que eso fue una concepción que tuvo el capitalismo en su momento, porque ya dejábamos de pertenecer al mercado laboral. Entonces no servíamos para nada. Pero se avivaron que nos podían vender medicamentos, que nos podían influir con la salud de todos los que podíamos gastar en eso, y ahí nos empezaron a meter esas cosas en la cabeza, privándonos de todas las otras cosas que las personas mayores podemos hacer, de las capacidades que tenemos, las condiciones que tenemos, el empuje que tenemos y los proyectos que podamos tener, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros estamos poniendo de nuevo en la palestra, que no se vea todo lo que nosotros podemos hacer, cómo nos organizamos, cómo podemos ir al frente y cómo podemos luchar por todos nuestros derechos que nos están quitando. Y muchas gracias. Les recordamos, quienes quieran escribir en el chat algún comentario, alguna pregunta que tengan para las compañeras y los compañeros en esto que nos están compartiendo. Adelante, está el chat abierto, entonces estaremos muy pendientes. Liliana Berlato va a estar muy atenta de seguir el chat para compartir la voz de todas y de todos en esta sala. Eh, a ver, estamos hablando de una multisectorial que entiendo agrupa a varias organizaciones y a personas independientes, etcétera. Un movimiento grande que tiene, decía Luis, desde el 24, tiene ya 2 años de que está en activo. ¿Cómo se conforma la multisectorial? ¿Cómo nace? ¿Cómo logran congregar a tantas agrupaciones y tantas personas? Una tarea que no es fácil, no es sencilla. Además, La como lucha. personas mayores, ¿cómo hacen para sostenerse? Y cuál es el alcance que tienen a nivel país? La presencia que tiene la multisectorial a nivel país, en lo urbano, en lo rural. Bueno, como comenté antes, desde el 2016-2017 empezamos a salir a la calle como personas adultas mayores, de muy distintas, de muy distintos orígenes, ¿sí? Bueno, en ese lapso, en esos tiempos, con algunas ganadas y la mayoría perdidas, pero que nos iban curtiendo y nos iban dando, digamos, en realidad hubo derrotas que nos fortalecieron, porque pusimos blanco sobre negro, tanto en su momento las políticas de derecha nefasta de Macri, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahora con el engendro que tenemos de presidente. Eso nos fue sirviendo de conocernos, de conocernos. Entonces, algunos sindicatos iban por su lado, algunos compañeros de partidos políticos por otro. Bueno,
nos costó un poco juntarnos, sentarnos, ya nos conocíamos, a relacionarnos y a entender que unidos iba a ser más fácil la lucha. En general nos conocíamos todos, confraternizamos, fuimos bajando algunas cuestiones de prejuicios, fuimos haciendo lo que hoy esperamos que haga la dirigencia política nuestra, ¿no? Juntarnos ante el enemigo común. Ujú. Discusiones, hay, las habrá y tiene que haberlas siempre, no pensamos todos iguales, y creo que es la riqueza de la síntesis. Entonces, charlamos primero con una de las centrales sindicales, charlamos con otra, empezamos a trabajar la banda que ven ahí, musicales de la asociación Sí. bancaria, por ejemplo. Ajá. Bueno, empezamos a contener a compañeros de los gremios. Los partidos políticos, en general son partidos políticos que afines, digamos, al peronismo o a Progresismo, ¿no? el progresismo, llamémosle así, Sí. ¿sí? Organizaciones de derechos humanos que de una u otra manera siempre estuvimos relacionados y centros de jubilados, por ejemplo, que no tienen una pertenencia política, pero sí tienen una raigambre grande en el territorio. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí empezamos además, cosa que no hacíamos antes sueltos, a tener relaciones con nuestros legisladores, tanto a nivel nacional como a nivel, en este caso, en el caso nuestro, ciudad, ¿sí? Y ese tipo esa nueva conformación que tuvo se empieza a replicar en el interior. ¿Por qué? Porque la mayoría de las centrales sindicales tiene filiales, ¿sí? Muchos de los partidos políticos que le integramos también tenemos en el interior, que es muy amplio, y lo mismo pasaba con las organizaciones sociales, de derechos humanos, en general. Entonces, hay un dicho que se conoce acá en Argentina, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. A veces, adelante. ¿Sí? Bueno, pero muchas veces tenemos el teléfono La, descolgado. la humildad característica de Pero Argentina. el tema de lo mediático, aunque para la prensa hegemónica somos noticia o novedad, cuando hay alguno golpeado, alguno paliado, alguno preso, ¿sí? Y no tocan en general cuáles son las reivindicaciones reales que pedimos. Bueno, eso empezó a replicarse en el interior. Hace un año empezamos con una campaña nacional, federal, que le llamamos Jubilación. Jubilazo Federal, que se replicó en la mayoría de las ciudades, en muchos pueblos. Hoy los problemas no son de la capital, es de todo el país y en algunos lugares es mucho más trágico. Porque, por ejemplo, la atención médica que tenemos hoy en la capital federal, en la ciudad, es mala, pero en otros lugares es inexistente. Entonces, nosotros dentro de todo tenemos algunas formas de insistir o si no conseguimos en un lado, vamos al otro. Ese tema es inexistente. El tema salarial, lo mismo. O sea, no le alcanza la plata al jubilado de Buenos Aires, tampoco le alcanza al que vive en Jujuy, en Salta o en Entre Ríos. Entonces, eso nos fue hermanando, tenemos contactos, en general ese tipo de solidaridad se fue extendiendo y lo que intentamos es siempre tener de alguna manera lazos de conexión. Es muy difícil, nuestro país es muy grande,
las distancias son grandes, los costos para viajar, transporte y todo eso son inalcanzables, inclusive dentro de la misma ciudad, hoy, con los precios que han tenido el boleto del bus o del metro, son tremendos. Hay compañeros que no pueden venir, o sea, si viajan no pueden volver. Y si pierden el pasaje en una de esas no se pueden comprar un pan o un poco de fiambre para cenar esa noche. Entonces, a veces yo estaba mirando ese video y parece medio épico, ¿no? La verdad que nos llena nos llena el corazón. Pero la realidad que hay detrás de todo eso, de cada uno de esos compañeros, realmente en muchos casos es patética. Hace un rato estábamos hablando de que no le podemos conseguir a un compañero un turno para una operación urgente. Y acá están los mejores hospitales, están los mejores profesionales, está todo lo mejor de la Argentina. Pero también tenemos lo peor, que es este gobierno para el cual nosotros somos descarte. Somos una carga y realmente les creamos una molestia todos los miércoles y cada vez que protestamos o intentamos poner blanco sobre negro nuestra situación. Yo quiero aclarar que nosotros tenemos una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, porque en agosto de 1948, Eva Perón dio a conocer el Decálogo de la Ancianidad y 2 meses después Naciones Unidas lo incorporó también a su reglamento. Y al año siguiente, el general Perón, que en ese momento era el presidente, en el 49, lo incorporó a la Constitución. Constitución que fue tirada abajo en el 55 cuando vino la mal llamada Revolución Libertadora. Pero ese decálogo es fundante para nosotros y lo tenemos que tener muy en cuenta porque ahí figura, por supuesto, con todos los cambios que hay que hacer con el avance de la sociedad, de la historia y de los momentos, ¿no es cierto? Pero fue fundante para nosotros. Y una cosa que también es interesante recalcar que hemos instalado que los días miércoles es el día de protesta de los jubilados y las jubiladas. Y eso se replica también en todas las provincias. Se hace los días miércoles concentraciones, son los días de queja, de llamada de atención y de estar en la calle de los jubilados y jubiladas. Es algo que ya está instalado y que, bueno, por supuesto lo vamos a seguir profundizando, lo vamos a seguir cambiando en el sentido de la modalidad y la forma de expresarnos, pero ya está instalado en la sociedad, ¿no? A lo mejor un elemento a señalar, fruto de la experiencia de estos años, sobre todo de los últimos 2 años, es como son múltiples organizaciones, muchas organizaciones distintas, no es lo mismo una organización de jubilados sindicales que Claro. una organización de centros de jubilados, en fin, hay muchísimas reivindicaciones, ni qué decirlo a nivel de país. Una cosa que, digamos, se está logrando, que, digamos, hemos en alguna medida podido avanzar, es sintetizar esas demandas en 2 o 3 esenciales, principales. Por ejemplo, ahora lo que nosotros pensamos que es una cuestión esencial es la jubilación mínima, el ingreso. O sea, necesitamos un aumento urgente de la jubilación. Esa es una. Y otra, el tema de los remedios. O sea, a lo mejor los sectores más jóvenes de la sociedad no tienen, de hecho, no, yo no lo tenía hasta hace muy poco tiempo, no tenía preocupación, pero Hace poco resulta que tiempo. a medida que van avanzando los años, son muchos los remedios que, no que consumís, que estás obligado por razones de salud, por un tema, por otro, estás obligado a tomarlos. Y si no tenés acceso, estás condenado. Estás condenado. Así que haber logrado sintetizar en 2 o 3 demandas generales nos permitió, por ejemplo, lo de aquel jubilazo que mencionaba Luis, que recogimos miles y miles de firmas a nivel de todo el país, y ahora parece que vamos a tratar de, Segundo juego. digamos, de seguir por ese camino, o sea, seguir por ese camino de
de Programa de organiza- lucha. digamos, de propaganda de nuestras demandas, de las demandas de los jubilados y además de lograr avances en la organización de, Sí. de, de esa masa de jubilados. Hace un ratito Luis hablaba del asunto de la finitud de la lucha, que ustedes tienen conciencia de que hay una finitud y que todo esto de alguna manera pues será cosecha de las generaciones que vienen. Sin embargo, eh, hoy, sobre todo, o quizás de manera especial para países como México o países como en Centroamérica, en donde tenemos todavía la prevalencia de una vejez más, digamos, silenciosa, una vejez que está más cobijada por un asistencialismo y que no ha logrado todavía tener este despertar de esa conciencia para sí, de lucha, de comprender que su condición de precarización de la vejez obedece a este incumplimiento de derechos, etcétera. Ustedes con su movimiento, con su salir a la calle, están permitiéndonos reconocer que la vejez, como decíamos en la introducción del conversatorio, que la vejez está más activa y más vigente y está mostrando nuevos rostros, nuevas maneras de ser y de vivirse en la vejez, eh, que tienen que ver con esta lucha. Ustedes dicen que vienen de una historia personal de vida de lucha, son... Ustedes son parte de una generación que revolucionó al mundo y que hoy otra vez están colocándose en ese lugar de revolucionarnos, de sacudirnos a todas y a todos y poniendo la voz por delante, ¿no? Allá en Argentina, ¿cómo son vistos ustedes por la sociedad, por otros grupos de edad? ¿Cómo son vistos por sus pares, esos que todavía no están saliendo a las calles? Eh, eh, Buena ¿Quiénes pregunta. están sumándose al movimiento que no sean personas viejas? Hay jóvenes, ¿de qué clases se están sumando al movimiento? Bueno, es como decíamos entre nosotros, es una muy buena pregunta eso. Sí, Hay una cuestión. En general, en los sectores de los cuales pertenecemos, de los cuales provenimos, hay una mezcla de admiración, apoyo, eh, eh, cosas como que somos un ejemplo. Y en realidad no somos ningún ejemplo de nada, simplemente somos hombres y mujeres que salimos a pelear por lo nuestro y por lo de los que nos suceden. Estamos viendo que tiene que ver también la situación en general, ¿sí? Se está, lo que Milei llama la motosierra, cada vez está atacando a más sectores de trabajo, cada vez hay más precarización. Eso hace que de a poco nos vengan a colaborar con nosotros, fundamentalmente, primero, jóvenes de nuestros espacios políticos o sociales. Pero estamos avanzando en distintos acuerdos con sectores políticos, porque lo difícil de esto me parece es muy personal. Nosotros además somos individuos con nuestras propias características y pensamientos, no siempre coincidimos. Por eso digo, por suerte coincidimos en lo primordial, ¿no? Que es la lucha que nos une. Pero digo, no, esta precarización, este temor a perder el empleo, estos cierres y todo esto, hacen que, y en general nos ha pasado a nosotros, cuando uno es joven, la posibilidad de la jubilación, sí, ¿viste? no Pero existía. hay un dicho que dice, todos somos jubilados, solamente es cuestión de tiempo. Entonces, hay una mezcla de admiración por un lado, pero no conseguimos todavía el apoyo masivo que pensamos que tendríamos que tener. Hay otra cuestión también, que no es menor, que es el temor
O sea, cuando dijimos que esto cierra con represión, esa represión trae temor. O sea, yo si fuera joven, le diría a mi mamá, no vaya los miércoles, por ejemplo, sería muy común. Ese es un tema que ellos lo saben. Hoy mencioné un miércoles común como el de mañana, por ejemplo, seremos 500, 600, hemos llegado a 1000 jubilados. Nos triplica la policía. Nos triplica la policía, pero no solamente viene la policía de la ciudad, viene la policía federal, Ujú. Gendarmería. prefectura, que es la que cuida los ríos y puertos, Sí. la policía aeronáutica, gendarmería. Es increíble, a veces es hasta gracioso. Perdón, carros de asalto, Bueno, carros O sea, hidrantes. es criminalizar su movimiento. Sí. hay más de 30 o 40 vehículos de transporte en el Congreso es los miércoles. Por ejemplo, los comerciantes nos odian, porque los miércoles no va nadie a los comercios porque está todo vallado, Todo cerrado. está todo cerrado. Van a la guerra, van a la guerra. Pero insisto, si no fuera tan patético, es hasta gracioso. Ahora, eso por otro lado, primero, temor a los gases, a los palos, a los empujones, que a nuestra edad un empujón, un palo, hemos tenido muchísimos accidentes. Pero además es muy difícil llegar a la zona. O sea, nuestra ex ministra de Seguridad creó un protocolo para que las calles no se cierren por las movilizaciones. Lo que ha logrado que en los alrededores del Congreso, 10 o 15 cuadras alrededor, es intransitable. Sí, cierran O eso. sea, con los cierres de la policía, los camiones, o sea, no Las vallas. circula. La gente no circula los medios de Sí, transporte. O sea, es una cosa increíble. Si uno lo viera de afuera, causaría gracia. El tema es que lo que no queremos justamente, el temor paraliza. Nosotros hemos logrado vencer esa barrera. No somos locos, no somos suicidas, no somos mártires, no necesitamos mártires, ¿sí? Necesitamos más compañeras y compañeras que se sumen en defensa propia y en defensa de lo que nos siguen, insisto. Hijos, nietos, trabajadores, vecinos, este, eso es por lo menos lo que veo yo del impacto social que tenemos. Ahora, cada vez más son pequeños grupos que dicen el miércoles vamos a la marcha de jubilados. Ujú. El miércoles vamos a la marcha de jubilados. Perdón, ahí me parece que también hay una cuestión a tener en cuenta de cómo ha trabajado durante décadas, ya empezó a trabajar la derecha, metiéndose en el tema de las conciencias de las personas, trabajando la sensibilidad, trabajando los sentimientos, y van haciendo creer que las cosas que son malas son todas las cosas que realmente nos favorecerían a nosotros, el individualismo, esa cosa de sálvese solo, que si estoy así es mi culpa, que se ha creado como una cápsula alrededor de las personas que no permiten demasiado también que tomen conciencia de que la lucha tiene que ser colectiva. Y a muchos, por ejemplo, si toca, cuando tocó a las universidades, salieron todos los universitarios a la calle y nosotros apoyamos. Cuando salió lo del Instituto Garraham, ¿de cuál? Discapacitados Los también. sí, sí. Los discapacitados también que salieron a la calle y están todavía en la calle porque si bien lograron vencer el veto que Milei le había puesto a la ley de discapacidad, no la cumplieron y están mandando unas leyes devastadoras totalmente. Nosotros salimos y apoyamos eso. Cuando fue la lucha del Garraham, el hospital Garraham, que es un hospital modelo increíble en el país y en Sudamérica para atención de los niños, de todos lados vienen. También salimos nosotros a la calle
pero es difícil que toda esa gente pueda también incorporarse a apoyarnos a nosotros. ¿Será porque nosotros ya tenemos una conciencia que viene de mucho antes y no hemos permitido que nos taladren tanto? Y toda esta gente sí está un poco, no lo digo que esté mal ni que esté bien, ojo, a todo el mundo se le ha taladrado la conciencia, la cabeza y se le ha formado otra manera de experimentar y de sentir. Pero que eso también lo tenemos que instalar nosotros, que la gente se empiece a dar cuenta de eso y que no solamente vaya a luchar el que tiene una mínima, o dos mínimas, o tres mínimas, porque con tres mínimas tampoco se vive, sino todo aquel que piense que esto está perjudicando no solamente a jubilados, sino a todo el conjunto de la sociedad, tenga que incorporarse. Yo creo que esto se está replicando mucho en nuestras provincias, cómo se está dando también estas manifestaciones, ¿no? Que hace que la gente empiece a ver qué está pasando con este fenómeno. Es lento, es dificultoso, la gente nos dice, qué bien, ustedes están peleando, qué bien ustedes tienen, es lo que digo siempre, ellos me han escuchado decir esto, nos dicen, ustedes tienen empuje juvenil, ustedes tienen alegría juvenil, a lo que yo respondo, no, mi amor, no me prestes tu empuje ni tu alegría, son míos. Son de mi edad. Los viejos y las viejas también tenemos nuestras alegrías, también podemos tener nuestros empujes, también podemos tener nuestros proyectos. Gracias por la colaboración, pero no, vení y manifestá con nosotros, ¿no? Es una cosa que cuesta mucho, pero hay que trabajarlo, eso también para instalarlo en la sociedad. Sí, con razón a esto que decía René, que digamos se puede englobar como la batalla cultural, Sí. la derecha logró meter en la cabeza, en el sentido común, que digamos es el menos común de los sentidos, en el sentido común de una gran parte de la sociedad, que el que no hizo aportes no tiene derecho a jubilarse. Y resulta La que culpa no es de sé él, cómo claro. es el tema de la jubilación en México, pero acá en la Argentina, desde hace ya muchos años, la jubilación no se, digamos, el sistema jubilatorio no se financia solamente con los aportes jubilatorios, sean patronales o sean de los trabajadores. El sistema previsional se financia más de la mitad con los impuestos que paga digamos, toda la sociedad. Un niño va al almacén a comprar un alimento o lo que fuere, un artículo de limpieza, y está pagando el impuesto al valor agregado. De ese impuesto al valor agregado, una parte importante va al sistema previsional. Entonces, todo el mundo, Ah, todos en la sociedad están aportando. Por eso el derecho a jubilarse tiene que ser un derecho universal. Digo yo, en el caso nuestro de Argentina, no sé cómo se financia el sistema previsional en México o en otros países, pero aquí es así. No se financia solamente con los aportes, sino que se financia también con impuestos. Y otro tema que logró calar en la sociedad, digamos, porque le meten este tipo de mentiras, es que ¿cómo te vas a jubilar si no hiciste aportes? Yo que trabajo te estoy financiando a vos que no aportaste la cuestión de la jubilación. Ojo, la moratoria no era un no. regalo, no era un regalo. Yo me jubilé en el gobierno, en el primer gobierno de Cristina. Yo estuve durante 6 años pagando ese préstamo por los años que me faltaban creo que alrededor de 12 años, 15 años de aporte jubilatorio. El Estado me lo prestó con intereses, está bien, intereses que no eran leoninos, no eran, digamos, intereses Impagable. impagables, pero ese préstamo yo lo devolví durante 5 o 6 años, ahora no me acuerdo exactamente cuánto, con lo cual tampoco puede decirse que el que no hizo aporte no tiene derecho a jubilarse. Está muy bien lo que dice Reinaldo. Quiero agregar una cosita más. Respecto de que todos aportamos al sistema previsional, porque si no se cree que nosotros nos están manteniendo los otros, ¿no? Y como dice él, va un niño a comprar, va un adulto a comprar, va una persona mayor, nosotros No, también consumimos. Claro, combustible, combustible, bueno, no es mi caso cigarrillo, porque cigarrillo, fumás, no es pagás mi el impuesto. caso porque ni fumo ni tengo auto, pero Claro, es no, verdad, sí. pero muchos en la Pero sociedad sí, sí. claro, Acá hay, no, acá es hay una broma. una jubilada pobre. Sí,
Son Pues, hombres, los machirulos no me dejan hablar. los Entonces, machirulos. todos, todos estamos aportando al sistema previsional. No es que ahora somos los mantenidos, ¿no? No solamente con aquellos aportes, sino que seguimos nosotros haciendo con nuestros impuestos. Entonces, si esto hay cada vez menos trabajo, si le sacan a la patronal la el El derecho, no, aporte. el aporte, sí, sí, que ellos tienen que aportar por ley, si le sacan esos aportes, si no hay más trabajo, cada vez escasea menos, si no tenemos ningún otro recurso que vaya, la gente gasta mucho menos, el sistema previsional se va derrumbando, se va desarmando y no va a haber forma de que se restablezca, perdón, una jubilación digna como muchos de nosotros no tienen ahora, pero va a ser cada vez más imposible, que creo que es la idea de que la jubilación caiga o que sea totalmente privada, La que la FJP. privaticen, la Sí. FJP, sí. Pues, pues estamos en este diálogo, en este encuentro con integrantes de la multisectorial en defensa de la seguridad social de compañeros, compañeras de Argentina. Está resultando muy interesante y de mucho aprendizaje lo que nos comparten. Decirles que tenemos gente conectada de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela y por supuesto de México y de México en varios lugares del país, muy interesados, muy interesadas en escucharles. No sé cómo vayamos con el chat, si tenemos ya algún comentario, alguna pregunta, Liliana. Sandra Quintero comenta que no puede escribir, entonces no sé si Sandra pudieras hacer tu comentario de manera directa. Sandra Quintero, ¿por ahí andas? Bien. Gracias. Claro, No, ese, mirá, ese es defectuoso, tiene media cara. sí. Bueno, yo acá más bien, ahorita no hay ningún otro comentario, esperemos que haya, y si no, si hay alguien que quiera hacer uso de la voz, pues con mucho gusto. Sí se puede, ¿no, Luis? Y cualquier otra persona, si les liberas tantito el micro, sale. Gracias. Entonces, si alguien quiere, Entonces, adelante, Liliana. si alguien quiere hacer algún comentario, pueden hacer uso de la voz de manera directa y también en el chat pueden hacer ya sus comentarios, por favor. Bueno, mientras esperamos que alguien se anime, porque ya tienen liberados sus micrófonos por ahí, ¿verdad, Luis? Yo comento que acá en México también el sistema de jubilación no es fácil, es bastante complicado. Bueno, hay eh, muchas personas eh, en trabajos informales o cada vez con mayor precarización laboral, en donde uno está por honorarios, no haces, te contratan nada más por cierto periodo, cada vez como menos tiempo, de 3 meses, 6 meses, de tal manera que no te permiten generar derechos. O sea, Claro. tampoco la situación acá en México es fácil. Se ha hecho una pensión universal por parte de este gobierno, pero pues que es insuficiente. Y considero yo que, bueno, está bien esta pensión general, pero ¿por qué no se van fortaleciendo los derechos, ¿no? Porque, bueno, los gobiernos neoliberales anteriores hicieron que esto fuera posible, ¿no? También con la privatización de las jubilaciones y demás, pero no ha habido una restitución de derechos tampoco. O sea, esta parte privatizada, etcétera, pues sigue prevaleciendo. La diferencia es que nada más se hace ahora esta pensión que es muy baja, universal. Entonces, todavía nos quedan debiendo estos de la cuarta T en este Sí. y otros sentidos. Y yo agregaría a esto que comenta Liliana el asunto de
que se está concentrando en todo caso el tema en la situación económica y de dinero. Pero como ustedes coinciden también, y lo decíamos al inicio, el asunto tiene que ver más allá del dinero. Necesitamos tener garantías es algo que podemos llamar como un bienestar, de seguridad y de certezas, de libertades, que permitan a las personas cursar la vejez en el gozo, en la dignidad, etcétera, ¿no? Y eso no lo contemplan las políticas de seguridad social y de jubilación. Están muy concentradas en esto que dice Liliana, una muy baja pensión y que les ayuda a resolver alimentos y medicamentos, pero que no les permite esta autonomía y estas libertades, ¿no? Entonces, no sé si ya estás, Sandra, para comentar o si no podemos continuar en lo que se resuelve. Que nos platiquen un poco sobre qué más hacen, además de las marchas de los miércoles, qué más hace la multisectorial, pero también qué más hacen las personas mayores en general. eh, de, de- Mañana es la marcha, luego viene jueves, de jueves al Mañana próximo a las miércoles, ¿cómo es la cosa? ¿Qué más hacen? ¿Volantean? ¿Van a lugares? ¿Tienen asambleas? ¿Qué más hacen en su movimiento? Mira, normalmente cada 15 días hacemos lo que nosotros llamamos una reunión ampliada, donde el representante de todos estos integrantes, ¿sí? Se expresan, nos expresamos y planteamos iniciativas, ideas. Como decía hoy René, como hay una dinámica muy particular en estos momentos en defensa de derechos, discapacitados, los trabajadores en general, salud, educación, en general participamos apoyando ese tipo de manifestaciones. O sea, todo lo que haga a una quita de derecho o atente contra el bienestar de un ser humano, sea trabajador o trabajadora, es problema nuestro, es problema que asumimos como tal. Tenemos, obviamente, limitaciones por una cuestión etaria, de salud física, de cómo nos movemos, o sea, me refiero a transporte, ese tipo de cuestiones, pero en general, mínimamente, delegaciones estamos ahí. Después, los sindicatos, o sea, los compañeros de los sindicatos tienen vida propia dentro de sus propios sindicatos, en lo que serían sus secretarías de previsión o sus centros de jubilados. Lo mismo pasa con los compañeros. Nosotros que pertenecemos a agrupaciones políticas tenemos nuestras propias actividades. René, por ejemplo, preside un centro de jubilados. Reinaldo pertenece a otro que estamos. O sea, tenemos o sea, trabajamos más ahora de que cuando éramos jóvenes, en definitiva. Y si no surgen tareas, las Es encontramos, inventado, las es buscamos. inventado. ¿Sí? Porque problemas hay por todos lados, ¿sí? Y nos Eh, parece que fundamentalmente nuestro apoyo no es digamos, una montaña, pero sí son granitos de arena. Y esperamos en algún momento, y, y que sea rápido, esa retribución, esa retribución. Con respecto quería agregar algo cuando hablábamos de los términos de la jubilación, los aportes, ninguna persona que tenga más de 60 años pasó su vida sin trabajar. Y si encontramos esa persona, hay que premiarla. Yo no conozco a nadie que haya estado 60 o 65 años sin trabajar. Entonces, ese es un problema que nos ha creado la derecha, ¿sí? Y que eso sí hace entrado en el sentido común, que ha creado, en algún caso, problemas entre nosotros, ¿sí? Donde hay un grupo de personas no menor que dice, ustedes no trabajaron nunca. Y yo, como tantos otros, yo soy hijo de la moratoria.
yo sin esa moratoria no me hubiera podido jubilar. ¿Por qué? Porque no pude justificar los 5 años que estuve preso. ¿Sí? No había un carnet de preso político con un valor determinado. No me hicieron aportes, digamos, En la cárcel. en su momento. Entonces, nadie, son esas pequeñas cosas que tenemos, yo no sé si, no voy a englobar todo, pero que tenemos los argentinos. O sea, gana este esperpento que tenemos con el voto de mucha gente que durante el 2003 y el 2015 tuvo acceso a un trabajo digno, a salarios dignos, a una jubilación digna, acceso Salud, a salud, recreación, educación. recreación, educación. Educación. O sea, parece que fuera hace 100 años donde nos juntamos, el que tiene una pareja, o si no nos juntamos entre compañeros, vamos al cine, vamos al teatro, planifiquemos pasar las vacaciones en complejos que el Estado tenía, Ujú, que el ujú. Estado tenía, porque el Estado era un estado de bienestar. O sea, lo que Presente. tuvimos dos estados, que fue en la época de Perón, ¿sí? Del 45 al 55, Y y luego, en esta de Néstor y Cristina, eh, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El bienestar total trae también la necesidad de explorar nuevas cuestiones, ¿sí? Esas nuevas cuestiones, por ejemplo, para gran parte de estos beneficiarios de todos esos derechos, se llamó Mauricio Macri, por ejemplo. Y ahora esta versión, digamos, democrático. aterrorizadora de Gobierno. Milei. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan son producto de nuestras propias problemáticas. Y yo no soy un sociólogo, pero hay que analizarlo eso. Sí, Porque vamos a volver a tener en algún momento un gobierno nacional y popular donde todos estos que se quejan van a volver a tener bienestar. Esperemos que después no cambien nuevamente. Quiero agregar una cosita respecto de las actividades que nosotros llevamos a cabo, que hay integrantes de la multisectorial también que son de centros de jubilados que todos los sábados hacen una manifestación para demostrar nuestros problemas con carteles, con ruidos y consignas, que se hace lo que se llama semaforazo. Que esta actividad nació antes, antes de ser la multisectorial, que conformamos la mesa de trabajo de jubilados y pensionados, donde se hacían carteles. Acá tenemos al director, al profesor que nos enseñó a hacer los carteles, donde poníamos las consignas de lo que nos pasaba. Cosa que ahora lo hacen todos los que quieren manifestarse con su cartelito. Pero en realidad acá nació del profesor Reinaldo. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Entonces, estos jubilados todos los sábados no cortan, perdón. Cuando viene el semáforo, se paran frente a los que el semáforo tiene detenido. Cuando el semáforo corta, se van y se paran del otro lado, manifestando los problemas de los jubilados. A veces son 5, a veces son 10, a veces son 30, pero ahí están siempre. Y cada uno de nosotros, cuando puede, va y colabora también con esa manifestación, que se hace cada sábado en distintas esquinas de la capital federal, que eso también llama la atención, es notorio y es muy loable toda esa Y actividad también que se llevan ha adelante. contagiado en el interior eso. No, claro, sí, por supuesto. Yo no digo nunca interior porque interior respecto de qué digo, pero bueno. de Esa es nosotros. otra discusión, porque yo soy de la provincia de Córdoba. Entonces, hace más de 50 años que vivo acá en Capital Federal, pero soy cordobesa. Entonces, me gusta decir provincia, Capital Federal y provincia, ¿no es cierto? Entonces, en las provincias, que es como dije también, se manifiestan los días miércoles muchísimo con este tema de los carteles. Mira hasta dónde ha llegado la cultura de los carteles. Y la manifestación de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Ok, muy bien, muchas gracias. Parece que ya tenemos algunos comentarios en el chat. Adelante, por favor, Liliana. Sí, bueno, por un lado, saludarles, un gran saludo desde Venezuela, un abrazo de Sandra Quintero.
Margarita Ivonne Valdés Morales dice, yo les felicito por su lucha y su interés en visibilizar esta problemática en relación a la jubilación. Tenía una pregunta, pero ya la han respondido. Si pudieran ahondar, lo agradecería. ¿Cuáles son las diferencias entre las zonas urbanas y rurales? Entonces, si puedan ustedes profundizar un poquito y hay otras preguntas y comentarios. Yo puedo decir por experiencia que si bien vivo en Capital Federal, el grueso de unidos y organizados lo tenemos más en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y a mí me gustaría mucho ir a provincia porque parecería que la relación es distinta, ¿no? No sé, por ahí es una cuestión mía personal, por el tema de ser de provincia y vivir en Capital Federal, pero la forma de relacionarse en provincia es como más mano a mano, como más afectiva, se preocupan muchísimo por lo que le pasa a las otras personas, están peleando siempre como más en comunidad, más en acuerdo, no sé, pero eso puede ser una apreciación personal. Con respecto a la pregunta específica, la población argentina es fundamentalmente urbana. La población rural es muy inferior en relación a la población urbana. O sea, la Argentina está compuesta por gran cantidad de ciudades, grandes, pequeñas, medianas, pueblos, etcétera. O sea, hay un porcentaje enorme de población urbana. Pero también, bueno, también hay mucha influencia del campo en la parte agraria. Yo soy de un pueblo de la provincia de Córdoba donde se mueve por el campo, entonces tiene toda Por la actividad esa agropecuaria. mentalidad también de agraria que complica y hace más difícil entrar en esas personas, ¿no? Hay otro comentario de Carmen Hernández. Por un lado dice, gracias por la información. Me parece interesante implementar en México un movimiento similar, aún con los riesgos que todo movimiento trae consigo. Seríamos otro ejemplo de lucha a esta edad. Felipe Vázquez dice, interesantes sus experiencias de lucha y fortaleza. Y la doctora Mireya Arias quiere participar. Adelante, Mireya. A ver si le podemos habilitar su micro. Ahí está. Ahí estás ya. Tu volumen, Eh, Mireya, ¿no? A ver, Luis, ¿es por el sistema o es una condición del aparato de Mireya? Me dicen muteado. Ah, Entonces es su compu. bueno, no sé si hay algún comentario que pudieran hacer por medio de la voz de manera directa. Está muy afónica Mireya y no le sale la voz, Ah, Ah, que les manda a es- saludar. que escriba su comentario porque es muy interesante. Muy bien. No se cae. Bueno, pues podemos seguir ya encaminándonos hacia el cierre para no abusar de ustedes. Nos han platicado que hoy en día tiene apenas un 30% de aceptación mi ley, que ya hay un 60% o más de rechazo a sus políticas, etcétera. ¿Ustedes creen que el movimiento que están teniendo ya tan consolidado esté incidiendo en la construcción de una ciudadanía contestataria a la propuesta al gobierno de Milei? Mira, me parece que eso todavía es un poco ambicioso, es un poco prematuro. Sí, lo Ujú. que estamos viendo que hay muchos sectores que no los une el amor, los une el espanto.
el tema de la parte económica, la falta de apoyo a las industrias, si no, no me sale, y me voy a quedar toda la noche acá tratando de decirlo, hace que cada vez salga más gente a la calle. No creo que influya demasiado lo nuestro, todavía, Mm. todavía. Sí, somos un punto de referencia de la lucha, pero todavía particularmente no creo que seamos punta de lanza. Sí que cada vez vemos más sectores que salen en defensa de lo propio, de su trabajo. Hay un problema muy serio con un sector que pensamos que es intocable, que es el tema de los discapacitados. Mm. Es el tema de los que menos se pueden defender. Y esta gente ha ido a fondo contra sus derechos. Si no fuera por una cuestión de educación, la verdad que le dedicaría un epíteto muy grueso a esta situación. La sanidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema serio con el tema de los medicamentos, pero también entendemos que la situación de los profesionales de la salud es tremenda, es tremenda. Se está multiplicando el, el tema del trabajo precario, se está multiplicando tremendamente, y eso va a terminar en que no va a haber trabajo para nadie. O sea, esta película, una de las cuestiones, los que tenemos algunos años, ya la vimos en los 90 y terminó en el desastre del 2001 con 40 muertos. Entonces, esta es una situación grave. Esperemos que no llegue ahí, pero insisto, nosotros creo que el problema de los jubilados se terminaría el día que pensemos que nosotros somos eje o punta de lanza de algo. Nosotros somos parte de un espacio, ¿sí? Pero una parte pequeña. Imagínense que solamente nuestra obra social, que está pasando por una etapa, digo, de un sector grande de los jubilados, el PAMI, tiene 5 millones de afiliados. Tiene 5 millones de afiliados. Y hoy está en una situación calamitosa, desfinanciada, con gente que están echando. O sea, es un cóctel explosivo la situación. Todavía eso no se encausa. En algún momento se va a encauzar, pero insisto, nosotros no somos la cabeza de playa. Nosotros somos un sector más que en una de esas lo que sí tenemos es persistencia. Los que están a favor y los que están en contra saben que los miércoles a determinada hora estamos ahí y vamos a seguir estando ahí. Un pequeño detalle respecto de la posibilidad de que este gobierno esté mermando su popularidad. Subieron con una sarta de mentiras y de exageraciones en contra de la casta, iban a venir bueno, todo lo que ya sabemos, y echándole la culpa de que la situación económica la tenían los gobiernos anteriores, ¿no? El gobierno peronista, el de Macri se salvaba. Entonces, ellos venían a hacer un ajuste a una parte de la sociedad para que todos pudiéramos estar bien. Y eso en realidad fue una mentira flagrante, porque lo que se está haciendo es ajuste a la mayoría no vamos a decir a todos y a todas, porque los que están arriba siempre no les llegan los ajustes y siempre están bien, pero a una gran mayoría que le están haciendo ajustes, que los que eran pobres son indigentes. La clase media está llegando a ser pobre, la clase media alta ya está llegando a ser clase media. Cuando se toca también los intereses de esta clase media, también empiezan a protestar y a tomar conciencia, porque decían que este ajuste era necesario por las barbaridades que habían hecho los otros gobiernos. Ya empiezan a entender que eso no es así, que estamos en esta situación por las políticas que está llevando económicas adelante este gobierno. Eso también hace que haga que empiece a mermar la publicidad, el apoyo, no me salía la palabra, el apoyo a este presidente, ¿no? Pero bueno, son cosas que demoran, que tienen su proceso, por lo mismo que decía antes, este adormecimiento que se ha hecho de las conciencias hace que
En otros momentos hubiéramos salido mucho más antes a la calle, muchas más personas. Bueno, cada vez menos porque cuesta más que se tome conciencia de todo esto, ¿no? Muy bien. Adelante, Liliana. Bueno, acá Mireya comenta, me parece muy interesante lo que están compartiendo los compañeros de Argentina. Considero que a nosotros en México nos falta trabajar bastante como ciudadanos y como profesionistas para hacer visible todas las situaciones que viven las personas de 60 años en adelante en relación a la violación de los derechos humanos de este grupo de población. Las y los felicito por la lucha que están realizando en su país y por su valentía para enfrentar los obstáculos gubernamentales que se les presentan en sus diferentes manifestaciones. Ujú. Gracias. Gracias. Acá, César Hermida, no sé si quisieras hacer algún comentario. Bueno, primero agradecer las magníficas intervenciones que estamos escuchando. En realidad, lo que sucede en Argentina tiene muchísima similitud con lo que está sucediendo en el Ecuador. Es decir, que después de periodos de progresismo, entramos en un periodo de absoluta derechización y de cortar los beneficios que hemos conseguido, en donde el gobierno tiene a la justicia a su lado, en donde, en fin, toda la institucionalidad del Estado está al servicio de un muchacho millonario que se considera que quiere hacer lo que a él le da la gana. Entonces, en ese sentido, yo quisiera destacar la lucha que está haciéndose en Argentina, porque aquí estamos en la misma situación. Estamos en la misma situación por los problemas de recorte a la seguridad social, despido de funcionarios en el sistema médico de la seguridad social, en fin, una serie de problemas muy similares, pero parece que lo importante es que aunamos los esfuerzos, y así como hay países que estamos en dificultades, hay otros que sí nos permiten pensar que toda América Latina podríamos en un momento dado constituir una unidad de gran fortaleza dentro del mundo. Gracias. Ujú. Muchas gracias, César. Le damos la voz también a la sala del auditorio de la Facultad de Medicina, a ver si hay estudiantes que quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta. No sé si hay alguien por ahí que podamos ver. Felipe también, maestra Ivonne, pues no, no sé. Bueno, Bueno, adelante. gracias. Bueno, pues eh, retomando esto que Carmen hace rato ya comentaba de la importancia de que, por ejemplo, en México pudiéramos, y Mireya coincidía, ver la manera de que ya nos organizáramos o las personas mayores se organicen. ¿Cómo, qué le dirían ustedes, Luis, Reinaldo y René, a sus pares en otros países, en otras regiones, a partir de su experiencia, que pudieran hacer llegar de, como mensaje a sus pares? Bueno, sería desde lo personal muy presuntuoso este, opinar sobre la situación de cada país de los hermanos latinoamericanos. Sí me parece, sí me parece que sería interesante de alguna manera, como tenemos este medio que nos hermana, conocer un poco más de las cuestiones que les pasa a cada uno de nuestros hermanos latinoamericanos. Yo hoy decíamos, creo compartimos, nuestra admiración por la presidenta mexicana, ¿sí?
Y desde acá tenemos, por lo menos yo, abrigo la esperanza de que mejore la situación de todos los mexicanos. Y eso nos va a ayudar a que mejore también nuestra situación. Somos países hermanos. Este, por eso es todo, es muy complejo. Cada realidad requiere Análisis, algún tipo sí. de análisis y de respuesta. Sí, lo que creo es que tenemos como mínimo el derecho y el deber de intentar vivir mejor. Desde el piso que tengamos. Nosotros pasa que tuvimos un piso muy alto y hoy no queremos vivir mejor, queremos volver a ese piso como mínimo. Necesitamos Como mínimo. como mínimo. Si volviésemos a ese piso como mínimo, hoy seríamos los más dichosos, ¿sí? Pero digo, creo y con esto termino, que hay que luchar siempre, Sí. en la medida que podamos y por estar siempre un poquito mejor. Los pisos, los parámetros, todo eso son de acuerdo a las características de cada región. Pero más sería, insisto, no me animo a dar consejos. Me preguntaba, René, Reinaldo, ¿algo que agregar? ¿qué opinamos con respecto a la No, lucha en otros países? digamos, en el sentido este de por dónde, digamos, pudiera ir la reflexión en general digamos, los pueblos hermanos. Es que ninguno de nosotros, ni los argentinos, ni los bolivianos, ni los mexicanos, etcétera, etcétera, ninguno de nuestros pueblos va a poder alcanzar niveles de soberanía, de libertad, de democracia solos. O sea, en un mundo que está en disputa el poder global, como lo que está ocurriendo, eh, nosotros tenemos que impulsar la regionalización, o sea, digamos, aunar las luchas de nuestro pueblo, aunar los gobiernos, nuestros representantes, los representantes auténticos de nuestro pueblo. No hay otro camino. Interesante la reflexión que hacía César de Ecuador, que nuestra compañera Cristina lo llama la insatisfacción democrática que hay. Y es que aún votando en algunos pueblos, en algunos países, gobiernos progresistas, por así llamarlos, esos gobiernos progresistas no se enfrentaron con el poder concentrado, con el verdadero poder económico en sus países, y eso, por supuesto, lleva a, digamos, decepción de los pueblos, de los votantes por esos gobiernos. Eso ha hecho mucho daño a nuestro, no solo en América Latina, ha hecho mucho daño a los pueblos en Europa y en otras partes del mundo, esta, digamos, el progresismo que termina Sí, sí. aplicando las políticas neoliberales. Eso es. Por eso tenemos tanta expectativa en la presidenta Sheinbaum, tenemos tanta expectativa en Lula, en fin, Petro. tenemos tanta expectativa en que podamos liberar a Cristina, sacarla de esa proscripción totalmente, no solo injusta, sino que Armado. absolutamente Falso. falsa y ilegal por donde la mire. O sea, es una, como dijo la compañera René, la han secuestrado. Así como en Venezuela utilizaron un método particular para secuestrar al presidente Maduro y a su esposa, aquí utilizaron otro método, no militar, sino judicial, el famoso lawfare. Yo creo que respondiendo un poco a la pregunta o a la inquietud que dijeron, en este momento, en este mundo tan globalizado por las redes sociales y tan internalizado toda esa forma de comunicación virtual, la nube, el drive, qué sé yo, todas esas cosas que andan dando vuelta, creo que nuestra experiencia es muy positiva. La calle, estar en la calle.
tener presencia directa, contacto directo con la gente estando en la calle, contacto directo incluso con aquellas fuerzas que nos reprimen, ¿no? Me parece que esa manifestación puede ser fundamental para nosotros y para todos aquellos que quieran manifestarse en contra de estos poderes, ¿no? De esta forma de vida que nos quieren imponer. Me parece, es una opinión, no sé, a nosotros esto es lo que nos da vida, es lo que nos moviliza, es lo que nos propone permanentemente que estemos afuera, que hagamos nuestras propuestas, valga la redundancia, que recibamos conocimiento, la reflexión, la experiencia de otros lados, para que nosotros podamos seguir enriqueciéndonos y seguir desarrollándonos en esta vía de la movilización de la calle. Sí, la calle nos hermana, la calle nos da fuerza, el tocarse, el abrazarse, la marcha nuestra de los miércoles, que era una cosa épica, heroica, hoy es una cosa casi religiosa. O sea, los compañeros nos están pidiendo, nosotros somos parte, digamos, llamémosle de un espacio político un poquito más amplio. Los compañeros nos piden si mañana llueve, vamos igual, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones lo han tomado como propio, inclusive con compañeros que hace 2 años atrás estábamos enfrentados políticamente. No coincidíamos en determinadas cuestiones, no éramos enemigos, pero sí éramos adversarios. Y hoy codo a codo estamos marchando no contra, sino a favor de la recuperación de los derechos que nos quitaron, y los vamos a recuperar, y cuando los recuperemos vamos a exigir nuevos derechos. Muy bien, muchas gracias. Acá Pues Sandra tiene algún comentario también. Sandra. Un abrazo, un saludo para todos, complacida. Corrí bastante para conectarme, estaba atenta a escucharles, realmente me siento honrada por las experiencias extraordinarias y por todo lo que ustedes han compartido hoy. Realmente, y de eso creo que debemos seguir esta toma de conciencia. Realmente todo lo que hoy por hoy cada uno de los pueblos convoca es realmente el ser, el hacer, pero sobre todo el convivir, el convivir. Todos somos hermanos, somos seres humanos y es desde allí donde debemos evocar nuestros sentires y nuestros pensares, aún a pesar de las dificultades y diferencias que tengamos. Creo que nos convoca un solo sentido, y más que hacer alarde de la palabra de lucha, lo que debemos tributar realmente es al sentido común, al sentido de nuestros pueblos, a la lealtad de nuestras propias ideologías, nuestras propias razones y nuestras propias costumbres. Me ha encantado lo que ustedes han presentado. Saludo con todo mi corazón desde Venezuela. No se crean, no es fácil, pero no nos empeñemos en hacerlo más difícil. Entonces, vamos a reconocer que somos capaces de lograrlo todo, que desde el estudio del envejecimiento, desde el estudio de las localidades, desde las investigaciones situadas, nosotros podemos abonar el esfuerzo para hacer de nuestros países de América Latina un solo sentir y un solo pensar. Reconozco que esta red de ciencias del envejecimiento está marcando la pauta para lo que nos ha convocado. Y creo que indistintamente de los diversos espacios donde nos encontramos, podemos abonar con experiencias, con saberes, con investigaciones. No hagamos parcelas, porque las parcelas nos dividen. Hagamos comunidades, comunidades de aprendizajes permanentes y comunidades de investigaciones permanentes. Me encantan estos encuentros, felicito a los que se han
dado en este momento en compartir sus experiencias. Un abrazo para todos, para Carlos, para Liliana, para todos, un abrazo. Les bendigo desde acá. Y bueno, y además está decirle que les quiero mucho, cuenten conmigo y saben que allí, aunque llegue allí, van a tener desde acá el aporte. Un abrazo de todo corazón. Muchas gracias, Sandra. Es recíproco el cariño que hemos logrado alimentar desde que nos conocemos. Muchas gracias, Sandra. Pues si no hay más, yo quisiera decir tres palabras antes de cerrar este interesantísimo encuentro. Creo que escucharles, Luis, Reinaldo, René, en su experiencia y en su voz y en su testimonio, creo que nos ayudan a confirmar. Ah, perdón, aquí dicen que si hay alguien que quiere participar, adelante, Liliana. Sí. No, no, no. Más bien estoy diciendo que ya hay alguien acá en la sesión que no forma parte de la red, que le interese participar en futuros conversatorios y reuniones, que nos dejen los datos. Ah, perfecto, gracias, excelente. Bueno, yo decía que nos ayudan a confirmar que el problema no es la vejez, que el problema son los contextos y los escenarios en los que estamos obligados a vivir esta vejez, ¿no? En diferentes regiones. Es muy común escuchar una narrativa que diga el problema de la vejez, ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando en realidad es cómo vamos a construir los escenarios que necesitamos en la región para que las personas cursemos la vejez de manera digna, gozosa, divertida, sana, cobijada, amorosa. Entonces, escucharles confirma. También nos ayuda a reconocer la importancia del hacerse cargo y del saber hacerse cargo. Hay también una tendencia a descansar la responsabilidad y la obligación de las vejeces en el Estado o en las familias, pero también es importante el hacerse cargo, el que cada uno, cada una se haga cargo y sea responsable de su propia vejez y luche por esa vejez que quiere y que sabe que se merece, ¿no? Y, y en ese camino, pues la capacidad de organización. Esto que dicen, me gustó mucho, de que la patria es el otro y de que nadie se salva solo, me resonó y se me quedó y creo que es uno de los caminos. Y finalmente, pues nos hacen ver que lo que pasa en Argentina no es un caso aislado y que puede ser el espejo en el que América Latina se debe ver reflejado. Y pienso en Ecuador, lo que nos comenta César, pienso en El Salvador y ahora en Chile con este nuevo gobierno que está entrando, que no nos sorprenda que siga caminos parecidos a los de Milei. Entonces, su lucha es nuestra lucha y sus logros son nuestra enseñanza. Así es que les agradecemos mucho a nombre de la Red Latinoamericana y Caribeña de Investigadoras e Investigadores en Ciencias del Envejecimiento y Gerontología, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y aquí quiero agradecer en especial al maestro Luis García, que está en la parte de técnica y de universidad virtual con nosotros en la UNACH, que ha estado muy acompañándonos cada vez que hacemos una reunión, y hoy no fue la excepción, a la maestra Cristian, a la maestra Cecilia y al maestro Francisco, que son integrantes de la UDUALC, excelentes compañeros, solidarios, solidarias, que también siempre están acompañándonos. eh, eh, y a todas las personas a quienes, a Liliana Velato, que estuvo con nosotros, que es integrante de la red, Sandra, que es integrante de la red, Felipe Vázquez, Mirella, César Hermida, Margarita Ivón, este, Josué, María del Socorro, en fin,
todos y todos quienes formamos parte de la red, todas y todos los que se conectaron, les agradecemos mucho y en especial, de manera muy especial y muy sentida, a ti Luis, Reinaldo y a ti René por regalarnos este espacio y regalarnos y compartirnos esta experiencia tan importante y tan interesante. Muchas gracias de verdad. Sí, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, por lo menos de mi parte, las reflexiones, vamos hacia recrear nuevamente esa patria grande que pensaron Néstor Kirchner, Lula, Chávez, Correa y López otros, Obrador, López Obrador. Bueno, vamos por eso. Pepe Mujica. Así será. Pues muchas gracias, muy amables, y así llegamos al final de este encuentro de diálogo con las compañeras y los compañeros de la multisectorial en defensa de la seguridad social, primero de muchos encuentros. Que tenga buena noche.